En una mansión rodeada de silencio y secretos, un padre intenta reconstruir su vida junto a su nueva esposa. Pero algo extraño comienza a suceder cuando su hija empieza a tener crisis nocturnas y miedo a la oscuridad. Una habitación oculta, una grabación perturbadora y una verdad cruel revelan el lado oscuro de la mujer que decía proteger. Lo que debía ser un hogar seguro se convierte en el epicentro de un horror silencioso, hasta que una puerta se abre y lo cambia todo. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y díganos desde qué ciudad nos ve. Continuamos. El sol se ponía lentamente sobre los extensos cafetales de la Hacienda Las Palmeras, una propiedad centenaria en el interior del eje cafetero de Colombia. La casona colonial, con sus paredes gruesas y ventanas altas, se erguía imponente en la cima de una colina, rodeada de árboles de jaboticaba y guayacanes que se balanceaban suavemente con la brisa de la tarde. Aquella tierra pertenecía a la familia Mendoza desde hacía generaciones y ahora estaba en manos de Bernardo, un hombre de 45 años cuyos ojos oscuros llevaban el peso de una tristeza profunda. Desde que Cecilia, su esposa, desapareciera durante una tormenta hacía 2 años, cuando su coche fue arrastrado por el río Otún, Bernardo se había convertido en la sombra del hombre alegre que había sido un día. Ingeniero agrónomo respetado en la región, se había sumergido en el trabajo como forma de escapar de la realidad, dejando la administración de la casa en manos de doña Iracema, la ama de llaves que servía a la familia desde hacía más de 2 décadas. Era el atardecer cuando Luisa, la hija de 8 años de la pareja, observaba el horizonte desde la galería, sus pequeños dedos agarrando el colgante en forma de mariposa que había pertenecido a su madre. La niña de rizos oscuros y ojos almendrados rara vez sonreía desde el incidente con su madre, y las noches estaban marcadas por pesadillas que la hacían despertar gritando, sudando, aterrorizada con sombras que parecían moverse por las paredes de su habitación. «Luisa, ya casi es hora de cenar. Tu padre llegará pronto de la oficina en Medellín», dijo doña Iracema, acercándose con pasos lentos. La mujer de cabellos grisáceos y manos callosas por el trabajo era el único vínculo de afecto que le quedaba a la niña en aquella casa enorme y silenciosa. «La mariposa de mamá vino a visitarme hoy», murmuró la niña, señalando el jardín donde mariposas azules danzaban entre las flores. «Me dijo que está triste porque no le gusta la oscuridad». Doña Iracema se sentó junto a la niña, ajustando el delantal sobre el vestido sencillo. Conocía bien aquellas fantasías. Eran el modo que Luisa había encontrado para mantener a su madre presente. «Sabes, mi pequeña, las mariposas descansan cuando oscurece, así como nosotros. No, hay que tener miedo a la noche», dijo con voz gentil acariciando los rizos de la niña. «Pero ¿y los ruidos? ¿Y las sombras en las paredes?». Antes de que la ama de llaves pudiera responder, el ruido de neumáticos sobre la grava anunció la llegada de un coche. No era el jeep de Bernardo, sino un elegante sedán plateado que estacionó frente a la casa. De él bajó una mujer de aproximadamente 35 años, con cabellos lisos y negros que caían sobre los hombros. Vestía un conjunto de pantalón y blazer claros, y sus tacones finos resonaban en el suelo de la galería mientras se acercaba con una sonrisa estudiada. «Hola, tú debes ser Luisa. Soy Débora, amiga de tu padre». La niña se encogió instintivamente contra doña Iracema, quien se levantó con una expresión de sorpresa. Bernardo no había mencionado visitas. «Buenas tardes, señora. El señor Bernardo no está en casa en este momento, pero debe llegar pronto. ¿Puedo ofrecerle un café mientras espera?», preguntó la ama de llaves, evaluando a la desconocida con ojos desconfiados. «Sería genial, gracias», respondió Débora sin desviar su mirada penetrante de la niña. «Tu padre me habló mucho de ti, Luisa. Dijo que eres muy valiente». Luisa no respondió, apretando aún más el colgante de mariposa entre los dedos. Había algo en la mirada de aquella mujer que la dejaba incómoda, como si estuviera siendo evaluada. Minutos después, el jeep de Bernardo apareció en el camino de tierra. Al ver el sedán estacionado,
Su rostro mostró una mezcla de sorpresa y vergüenza. Bajó apresuradamente, ajustando la chaqueta arrugada y el cabello despeinado por el viento. «Débora, no esperaba verte hoy», dijo él, caminando rápidamente hacia la galería. «Disculpa aparecer sin avisar, Bernardo». Ella respondió con una voz melodiosa, levantándose para saludarlo, con un beso en la mejilla. «Estaba en la región visitando el proyecto de reforestación y pensé en pasar para saber cómo iban los preparativos para la cena benéfica». Bernardo asintió, visiblemente tenso. «Claro, claro. Ven a mi oficina, podemos conversar mejor allí». Mientras los adultos se alejaban, doña Iracema notó la mirada de Débora hacia la casa. No era la mirada de una simple visitante, sino la de alguien que evaluaba cada detalle, cada rincón, como si ya estuviera planeando cambios. 2 semanas pasaron, y las visitas de Débora se hicieron más frecuentes. Bernardo explicó a su hija y a la ama de llaves que ella era psicóloga y directora de una fundación que trabajaba con niños traumatizados, exactamente el tipo de ayuda que Luisa necesitaba, según él. Una tarde lluviosa, mientras Luisa jugaba en la biblioteca con sus libros para colorear, escuchó la conversación de los adultos en la sala de al lado. «Bernardo, no puedes seguir así», decía Débora en tono firme. «La niña necesita estructura, de alguien que la ayude a superar lo que pasó. Las pesadillas, los miedos nocturnos, son reflejos del trauma no resuelto. Cuanto más proteges a Luisa de la verdad, más difícil será para ella aceptar la realidad. Lo sé, pero ella es tan pequeña y yo apenas consigo quedarme en casa. La empresa exige toda mi atención ahora que estamos expandiendo al extranjero. Si al menos Cecilia estuviera aquí». «Pero ella no está, Bernardo». La voz de Débora se suavizó, volviéndose casi un susurro. «Y tú necesitas seguir adelante. Luisa necesita una figura materna, alguien que entienda de traumas infantiles y pueda ayudarla a procesar la pérdida». Hubo un momento de silencio, y entonces Bernardo suspiró profundamente. «¿Qué sugieres?» «Déjame quedarme aquí por un tiempo. Como terapeuta, puedo trabajar con Luisa diariamente. Tengo métodos específicos para niños que han pasado por traumas. Además, puedo ayudar con los preparativos de la cena benéfica para la fundación. Será bueno para tu imagen ante los inversores». Doña Iracema, que pasaba por el pasillo con una pila de ropa limpia, se detuvo al escuchar aquellas palabras. Un escalofrío recorrió su espalda. Había algo en la voz de aquella mujer, una frialdad disfrazada de compasión, que la incomodaba profundamente. Aquella noche, durante la cena, Bernardo hizo el anuncio que cambiaría el curso de sus vidas. «Luisa, Débora se quedará con nosotros por un tiempo. Ella te ayudará con las pesadillas y la sensación mala que tienes por la noche». La niña miró a su padre con ojos muy abiertos, luego a Débora, que sonreía serenamente del otro lado de la mesa. Doña Iracema apretó la servilleta entre los dedos, observando la escena con aprensión. «Nos vamos a divertir mucho juntas», dijo Débora, extendiendo la mano sobre la mesa para tocar la de Luisa. «Y pronto ya no tendrás miedo a la oscuridad. Lo prometo». La pequeña retrajo la mano instintivamente, sintiendo una opresión en el pecho. Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de la hacienda Las Palmeras, Luisa tuvo la peor pesadilla de todas. Soñó con una mariposa atrapada en una caja oscura, batiendo las alas desesperadamente contra las paredes, intentando encontrar una salida que no existía. Los primeros rayos de sol se colaban por las rendijas de la cortina cuando Luisa se despertó sobresaltada. Había soñado nuevamente con la mariposa atrapada, pero esta vez la caja estaba más oscura y más pequeña. Su corazón aún latía acelerado cuando la puerta de la habitación se abrió, revelando no el rostro familiar de doña Iracema, sino la sonrisa calculada de Débora. «Buenos días, pequeña. ¿Dormiste bien?» Débora entró sin esperar respuesta, abriendo las cortinas con un movimiento brusco que inundó la habitación con la luz de la mañana. Vestía un conjunto de seda azul marino y sus cabellos estaban impecablemente arreglados, como si ya estuviera despierta desde hacía horas. «Tuve una pesadilla»,
murmuró Luisa, agarrándose al colgante de mariposa. Las pesadillas son solo mensajes de nuestro inconsciente, respondió Débora, sentándose en la orilla de la cama. Nos muestran lo que necesitamos enfrentar. A partir de hoy, vamos a empezar a trabajar en eso juntas. La rutina en la Hacienda Las Palmeras comenzó a cambiar sutilmente en las semanas siguientes. Débora asumió gradualmente el control de la casa, reorganizando horarios, modificando menús y principalmente estableciendo nuevas reglas para Luisa. Las sesiones terapéuticas, como ella las llamaba, comenzaron de forma sencilla: conversaciones sobre la madre ausente, dibujos para expresar sentimientos, ejercicios de respiración. Bernardo, cada vez más ausente debido a los negocios en expansión, parecía aliviado al ver a alguien asumiendo las responsabilidades que él no conseguía enfrentar. En sus rápidas visitas a la hacienda, Débora presentaba informes optimistas sobre el progreso de Luisa, mostrando dibujos coloridos y anotaciones meticulosas sobre cada sesión. Ella está procesando el duelo de forma saludable, explicó Débora a Bernardo una noche mientras compartían una botella de vino en la galería. Pero aún hay mucho trabajo por hacer. El miedo a la oscuridad es un síntoma clásico de trauma no resuelto. Del otro lado de la puerta entreabierta, doña Iracema escuchaba la conversación con preocupación creciente. En los últimos días había notado cambios en el comportamiento de Luisa. La niña, antes curiosa y habladora, incluso en su tristeza, ahora parecía retraída, casi temerosa. Varias veces, la ama de llaves había intentado conversar con la niña, a solas, pero Débora siempre aparecía, interrumpiendo con su presencia intimidante disfrazada de cordialidad. Estoy pensando en adaptar el antiguo almacén de granos para una sala especial de terapia, continuó Débora, moviéndose para más cerca de Bernardo en el banco de la galería. Un espacio controlado donde podamos trabajar con los miedos de Luisa de forma más intensiva. ¿Aquel cerca del arroyo? Está abandonado desde hace años, respondió Bernardo, ligeramente embriagado por el vino y por el perfume de Débora. Haz como mejor te parezca. Confío en tu juicio profesional. A la mañana siguiente, obreros llegaron a la hacienda. Durante una semana entera, el sonido de martillos y sierras llenó la propiedad. Luisa observaba las actividades de lejos, sintiendo una opresión inexplicable en el pecho cada vez que veía materiales siendo transportados al antiguo almacén. ¿Qué están haciendo allí, doña Iracema?, preguntó la niña mientras desayunaban en la cocina, aprovechando la ausencia temporal de Débora. La ama de llaves dudó, eligiendo cuidadosamente las palabras. Parece que la doctora Débora está preparando un lugar para que ustedes trabajen juntas. No me gusta ella, susurró Luisa, mirando nerviosamente hacia la puerta. Ella sonríe, pero sus ojos no sonríen. Doña Iracema abrazó a la niña, sintiendo un nudo en la garganta. Luisa, si algo te asusta o te incomoda, me lo cuentas, ¿está bien? No importa lo que sea. Antes de que pudiera decir más, el sonido de tacones en el pasillo anunció la llegada de Débora. Ella entró en la cocina con una carpeta de documentos bajo el brazo y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos. Buenos días. Luisa, hoy tenemos un día especial. Nuestra sala terapéutica está lista y vamos a empezar los ejercicios de desensibilización. ¿Qué es eso?, preguntó la niña agarrando firmemente la mano de doña Iracema. Es un método para ayudar a las personas a superar sus miedos, explicó Débora con una calma estudiada. En tu caso, el miedo a la oscuridad. Vamos a trabajar en eso gradualmente, hasta que no sientas más miedo. Aquella tarde, Débora llevó a Luisa hasta el antiguo almacén, ahora transformado en una sala blanca y aparentemente acogedora. Había cojines coloridos en el suelo, estantes con libros infantiles y un pequeño sistema de sonido. Pero lo que llamaba la atención eran las ventanas. Todas habían sido cubiertas con placas de metal, permitiendo que la sala fuera completamente oscurecida con el toque de un interruptor. ¿Ves? Es un ambiente controlado y seguro, dijo Débora, mostrando el espacio a la niña que se mantenía cerca de la puerta. Vamos a empezar despacio.
Hoy nos quedaremos solo 5 minutos con la luz reducida, no totalmente apagada. Las primeras sesiones parecieron inofensivas. Débora disminuía gradualmente la intensidad de la luz mientras contaba historias o hacía ejercicios de respiración con Luisa. La niña, aunque tensa, conseguía soportar los periodos cortos de penumbra. Sin embargo, a medida que las semanas pasaban, algo comenzó a cambiar en las sesiones. La duración de la oscuridad aumentaba, y las historias contadas por Débora se volvían más perturbadoras, cuentos sobre niños perdidos, abandonados, que necesitaban encontrar fuerza para sobrevivir solos. «La fuerza viene de la soledad, Luisa», decía Débora en una de esas sesiones, su voz casi hipnótica en la oscuridad. «Tu madre ya no está aquí para protegerte. Necesitas aprender a ser fuerte sola». Un día, después de una de esas sesiones particularmente intensas, Luisa volvió a casa pálida y silenciosa. Cuando doña Iracema fue a llevarle un refrigerio a su habitación, encontró a la niña encogida bajo las sábanas, temblando. «¿Qué pasó, mi ángel?», preguntó la ama de llaves, sentándose al lado de la cama. «Ella me dejó sola en la oscuridad hoy», susurró Luisa, con los ojos muy abiertos de miedo. «Dijo que iba a buscar agua y cerró la puerta con llave. Estuve gritando, pero ella no volvió por mucho tiempo». Doña Iracema sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Cuánto tiempo, Luisa?» «No sé. Pareció una eternidad, y había una voz». «¿Qué voz, querida?» «Una voz parecida a la de mamá, pero diferente. Salía del altavoz. Decía que yo necesitaba ser fuerte, que la oscuridad me iba a enseñar a no tener debilidades». La ama de llaves abrazó a la niña con fuerza, intentando esconder su propia indignación y miedo. Aquello no era terapia, era tortura psicológica. Aquella noche, después de que Luisa finalmente se durmió, doña Iracema decidió investigar la susodicha sala terapéutica por su cuenta. Esperó hasta que las luces de la casa principal se apagaran. Débora había salido a cenar con Bernardo en Medellín, así que la ama de llaves tendría algunas horas para descubrir lo que realmente sucedía en aquel lugar. Tomó una linterna de la cocina y caminó silenciosamente por el jardín hasta el antiguo almacén. La puerta estaba cerrada con llave, pero doña Iracema conocía la hacienda mejor que nadie. Sabía que había una entrada de servicio usada antiguamente para ventilar el almacén. Era pequeña, pero suficiente para que una persona delgada pasara. Con esfuerzo la señora consiguió entrar en el edificio. Lo que encontró hizo que su corazón se encogiera. La sala aparentemente acogedora que había visto de reojo días atrás escondía otra realidad cuando era iluminada solo por la luz tenue de la linterna. En las paredes blancas había marcas de arañazos, como si alguien hubiera intentado desesperadamente encontrar una salida. En la oscuridad, una pequeña grabadora estaba conectada al sistema de sonido, y al lado de ella una silla con ataduras disfrazadas de soportes de seguridad. Con manos temblorosas, doña Iracema apretó el botón de la grabadora. La voz que salió de los altavoces era una imitación perturbadora de la voz de Cecilia, claramente manipulada digitalmente. «Luisa, la oscuridad es tu amiga ahora. Mamá ya no puede ayudarte. Necesitas aprender a ser fuerte sola». Lágrimas corrían por el rostro arrugado de la ama de llaves mientras apagaba el aparato con repulsión. En el rincón de la sala, una pequeña cámara registraba todo, conectada a un ordenador donde varios archivos de video estaban almacenados. Doña Iracema conectó rápidamente la memoria USB que siempre llevaba consigo, un regalo de su nieto que le había enseñado a guardar fotos importantes, y copió los últimos archivos. Mientras los datos eran transferidos, notó una carpeta de documentos sobre la mesa. Hojeándola rápidamente, encontró algo que hizo que su corazón casi se detuviera. No eran informes terapéuticos, sino hojas de cálculo detalladas de los bienes de Bernardo, valoraciones de la hacienda y de las empresas, y un borrador de poder notarial que daría a Débora amplios poderes sobre los negocios de la familia en caso de incapacidad temporal del propietario. Fue entonces cuando oyó el sonido de un coche acercándose por el camino de tierra.
Doña Iracema recogió apresuradamente los documentos. Se aseguró de que la memoria USB había completado la transferencia y la guardó en el bolsillo del delantal. Apagó la linterna y salió por la misma abertura que había usado para entrar, escondiéndose entre los arbustos mientras el coche estacionaba frente a la casa principal. Era el vehículo de Débora, pero para su sorpresa, Bernardo no estaba con ella. Un hombre desconocido bajó del asiento del pasajero, alto, con gafas de sol incluso a esa hora de la noche, vistiendo un traje impecable. Doña Iracema se acercó cautelosamente, escondiéndose detrás de los árboles para escuchar la conversación. «Está todo conforme a lo planeado», dijo Débora, su voz ahora despojada de la dulzura artificial que usaba con la familia. «Bernardo está completamente involucrado. Cree que estoy ayudando a su hija, cuando en realidad estoy preparando el terreno para nuestro próximo paso». «¿Y qué hay de la chica?», preguntó el hombre encendiendo un cigarrillo. «Un problema fácil de resolver. Los ejercicios de terapia están quebrando su resistencia. Pronto estará tan fragilizada que cualquier informe psicológico la considerará emocionalmente inestable. Con ella internada y Bernardo, digamos, indispuesto, el camino estará libre para tomar el control de los negocios». «Óptimo. Los inversores chinos están impacientes. Necesitamos esas tierras para el proyecto de minería y la forma más limpia de conseguirlas es a través de una transferencia legal de propiedad». Doña Iracema se cubrió la boca para ahogar un suspiro de horror. La hacienda de los Mendoza tenía una de las mayores reservas de agua de la región, además de tierras fértiles que, aparentemente, escondían minerales valiosos. El plan quedaba claro ahora. Débora no era una terapeuta queriendo ayudar a una niña traumatizada. Era parte de un plan para tomar el control de la propiedad y de los negocios de la familia. «¿Y el viejo Mendoza?», preguntó el hombre, tirando la colilla del cigarrillo al suelo. «Ya está recibiendo pequeñas dosis de algo especial en el vino que compartimos», respondió Débora con una sonrisa fría. «Nada que deje rastros, solo lo suficiente para causar confusión mental, olvidos, quizás algunos accidentes. Pronto él mismo creerá que está perdiendo la capacidad de administrar sus negocios». «Y la empleada vieja. Ella parece desconfiada». «Doña Iracema, una molestia temporal. Ya conversé con Bernardo sobre jubilarla. Dije que está muy mayor para cuidar adecuadamente a Luisa durante su tratamiento. Mañana mismo la despediré con una generosa indemnización». El hombre asintió, satisfecho. «Perfecto. Estaré en la ciudad hasta que concluyamos esta fase. Manténme informado». Se despidieron, y el hombre partió en un taxi que aguardaba en la carretera. Débora entró en la casa, dejando a doña Iracema paralizada entre los arbustos, con el corazón desbocado y la mente funcionando a 1000 por hora. La ama de llaves sabía que tenía poco tiempo para actuar. Volvió silenciosamente para la casa y fue directo a su pequeño cuarto en el fondo. De una caja de costura retiró un celular antiguo que usaba para hablar con sus familiares. Dudó por un momento. ¿Qué podría hacer? ¿Quién creería a una ama de llaves contra una respetada psicóloga? Fue entonces cuando se recordó de Joaquín, el antiguo abogado de la familia Mendoza, que se había alejado cuando Débora comenzó a influenciar a Bernardo para que cambiara de representantes legales. Joaquín y doña Iracema siempre tuvieron una relación de respeto mutuo, y el abogado, frecuentemente, comentaba que la ama de llaves era los ojos y oídos de la casa. Con dedos temblorosos, marcó el número que aún guardaba en la agenda. «Joaquín, aquí es Iracema, de la Hacienda Las Palmeras. Necesitamos conversar urgentemente». «Sí, es sobre el señor Bernardo y la niña Luisa. Están en peligro». A la mañana siguiente, doña Iracema se despertó antes del amanecer, determinada a actuar mientras aún podía. Fue al cuarto de Luisa y la encontró durmiendo inquieta, murmurando palabras inconexas durante el sueño. Se sentó gentilmente en la orilla de la cama y acarició sus cabellos hasta que la niña despertó. «Doña Iracema», murmuró Luisa frotándose los ojos soñolientos. «Sí, mi querida. Escucha, necesito que seas muy valiente hoy», dijo la ama de llaves en voz baja. «Vamos a jugar a un juego especial.
¿Está bien? ¿Qué juego?, preguntó la niña, repentinamente alerta. Se llama Mensajes Secretas. Quiero que hagas dibujos hoy, muchos dibujos, pero en cada uno de ellos esconde un mensaje para tu padre, algo que solo ustedes dos entenderían. Puede ser sobre la mariposa de tu madre o cualquier recuerdo especial que compartan. ¿Como una misión de espía? Los ojos de Luisa se iluminaron ligeramente. Era el primer signo de interés genuino que doña Iracema veía en semanas. Exactamente como una misión de espía. Y es muy importante que la doctora Débora no perciba que son mensajes. Para ella, deben parecer solo dibujos comunes. Luisa asintió, sintiéndose parte de algo importante por primera vez desde que comenzara los tratamientos con Débora. Durante el desayuno, la niña se mantuvo quieta como de costumbre, pero sus ojos tenían un brillo diferente, casi conspiratorio, cuando intercambiaba miradas con la ama de llaves. Como era de esperar, Débora apareció en la cocina impecablemente vestida y con su sonrisa calculada. «Buenos días a todos. Luisa, hoy tendremos una sesión especial. Vamos a trabajar con arte-terapia antes de continuar nuestros ejercicios de exposición». «¿Dibujos?», preguntó la niña, fingiendo desinterés mientras jugaba con el cereal en el tazón. «Sí, dibujos que expresen tus sentimientos. Será divertido», respondió Débora sirviéndose café. Entonces, girándose hacia doña Iracema, añadió con falsa cordialidad. «A propósito, doña Iracema, necesitamos conversar después del café. Tengo algunas sugerencias para su rutina». La ama de llaves asintió silenciosamente, sabiendo exactamente lo que aquella conversación significaría. Mientras arreglaba la cocina, observó a Débora llevar a Luisa a la sala de estar, donde preparó papeles y lápices de colores sobre la mesa. Durante toda la mañana, Luisa dibujó obedientemente escenas de la hacienda, animales, y en cada dibujo, como acordado, escondía pequeños mensajes para su padre. En un dibujo de la casona, escribió minúsculas letras en las ventanas, formando la frase «Ella no es buena». En otro, de un pájaro volando, el patrón de las nubes formaba la palabra «ayuda». Débora observaba con interés, ocasionalmente haciendo anotaciones, completamente ajena a los mensajes ocultos. «Muy bien, Luisa. Tus dibujos están llenos de simbolismos interesantes. Este de aquí, por ejemplo». Ella señaló un dibujo de la sala terapéutica, donde Luisa había discretamente dibujado cadenas en las paredes, muestra cómo te sientes atrapada en tus miedos. Estamos progresando. Al mediodía, Débora finalmente llamó a doña Iracema para la temida conversación. La llevó hasta la biblioteca, cerrando la puerta para garantizar privacidad. «Doña Iracema, he observado que usted parece bastante cansada últimamente», comenzó Débora con falsa preocupación. «Bernardo y yo conversamos y creemos que sería apropiado ofrecerle una jubilación anticipada. Al fin y al cabo, usted sirvió fielmente a esta familia por tanto tiempo». La ama de llaves mantuvo la expresión neutra, a pesar del corazón acelerado. «Es muy gentil de su parte preocuparse, doctora Débora, pero aún me siento perfectamente capaz de cuidar de la casa y de Luisa». «No es una cuestión de capacidad», respondió Débora, su tono suavizándose peligrosamente. «Es una cuestión de adaptación. El tratamiento de Luisa exige métodos específicos y he percibido que usted ha resistido a algunos de mis enfoques». «Solo me preocupo por el bienestar de la niña», respondió doña Iracema con calma, como cualquier persona que la ame haría. Algo se oscureció en los ojos de Débora, un destello de irritación que ella rápidamente disimuló. «Bien, de cualquier forma, la decisión está tomada. Usted recibirá una generosa indemnización y proporcionaré un chofer para llevarla a la ciudad aún hoy. Sus cosas pueden ser enviadas posteriormente». «Entiendo», respondió doña Iracema, manteniendo la dignidad. «Me gustaría solo despedirme adecuadamente de Luisa y del señor Bernardo. Bernardo está en una reunión importante en Cali. En cuanto a Luisa, una despedida prolongada solo haría las cosas más difíciles para ella. Sugiero que arregle sus cosas esenciales mientras yo preparo el almuerzo de la niña.
El chófer estará aquí a las 2 en punto. Con eso, Débora salió de la biblioteca, dejando claro que la conversación estaba terminada. Doña Iracema permaneció sentada por algunos minutos, respirando hondo para calmar sus nervios. El plan de Débora estaba avanzando más rápido de lo que imaginara. Necesitaba actuar ahora. Fue hasta su cuarto y rápidamente separó algunas pertenencias en una pequeña maleta. Entre ellos, escondió cuidadosamente la memoria USB con las pruebas y una antigua llave de hierro que pertenecía a la entrada trasera de la casa principal. Una entrada casi olvidada que daba a la antigua bodega, usada en tiempos donde la hacienda producía su propio vino. Cuando volvió a la sala, encontró a Luisa sentada sola, aún dibujando. Débora había ido a la cocina a preparar el almuerzo. Era su oportunidad. «Luisa», susurró, acercándose rápidamente a la niña. «Necesito irme por un tiempo, pero no te preocupes. Estoy buscando ayuda para ti y tu padre». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. «No me va a dejar sola con ella, ¿verdad?» Doña Iracema sintió que el corazón se le encogía. «Solo por un corto período, mi ángel. Sé fuerte y continúa con los dibujos. Y si realmente necesitas ayuda mientras estoy fuera, ¿recuerdas el pasaje secreto que lleva al sótano?» Luisa asintió. Cuando era más pequeña solía jugar al escondite con la ama de llaves, y el sótano era uno de sus escondites favoritos, un lugar que Débora probablemente desconocía. «Úsalo solo si es realmente necesario. Y recuerda, tu madre siempre decía que incluso en la oscuridad más profunda hay una luz dentro de nosotros». La niña abrazó a doña Iracema con fuerza, como si sintiera que aquella separación significaba más que una simple despedida. La ama de llaves deslizó discretamente la pequeña llave en el bolsillo del vestido de la niña. «Guarda esto contigo. Es nuestra llave especial. ¿Recuerdas?» Antes de que pudieran intercambiar más palabras, oyeron los pasos de Débora regresando de la cocina. Doña Iracema se alejó rápidamente, fingiendo arreglar algunos cojines en el sofá. «El almuerzo está listo, Luisa», anunció Débora. Entonces, girándose hacia doña Iracema con una sonrisa fría, añadió: «Su transporte llegó antes. Está esperando en la entrada». La ama de llaves asintió, tomando su pequeña maleta. Lanzó una última mirada a Luisa, intentando transmitir toda su determinación y amor. «Adiós, mi pequeña. Nos veremos pronto». Mientras era conducida hasta el coche que la aguardaba, doña Iracema miró hacia atrás, observando la imponente Hacienda Las Palmeras. Por detrás de las ventanas del segundo piso, vio el pequeño rostro de Luisa presionado contra el cristal, la mano levantada en un adiós silencioso. «A la terminal de autobuses de Medellín, por favor», dijo al chófer, un hombre de pocas palabras que Débora claramente había instruido. Lo que la falsa terapeuta no sabía era que doña Iracema no tenía ninguna intención de dejar la ciudad. Tenía una cita concertada con Joaquín, el abogado, y estaba determinada a salvar a la familia Mendoza antes de que fuera demasiado tarde. Mientras el coche se alejaba por el camino de tierra, doña Iracema apretó el celular en el bolsillo, confirmando silenciosamente que el mensaje que había enviado más temprano había sido entregado. «Encuentro a las 15 euros en el café de la plaza. Traeré pruebas. La niña y el patrón corren peligro». El café. El Girasol, un establecimiento modesto en la plaza central de Medellín, estaba casi vacío aquella tarde de miércoles. En una mesa discreta al fondo, Joaquín Acevedo aguardaba con impaciencia, consultando el reloj de pulsera cada pocos minutos. A sus 65 años, el abogado de cabellos grisáceos y gafas de armazón grueso había dedicado casi 3 décadas de su carrera a la familia Mendoza, hasta ser inexplicablemente reemplazado 3 meses atrás. Cuando doña Iracema finalmente entró en el café, cargando su pequeña maleta, el alivio se dibujó en el rostro del hombre. Se levantó para recibirla, notando inmediatamente la palidez y el cansancio en el semblante de la ama de llaves. «Gracias a Dios la señora está bien», dijo él, tirando una silla para ella. Su mensaje me dejó profundamente preocupado. Doña Iracema miró alrededor para asegurarse de que no serían escuchados,
Entonces abrió la bolsa y retiró la memoria USB cuidadosamente envuelta en un pañuelo. Aquí está todo, doctor Joaquín. Videos de lo que aquella mujer ha hecho con Luisa, documentos que encontré. Ella está planeando algo terrible. El abogado conectó la memoria USB en su laptop y conforme asistía a los videos, su rostro se transformaba de preocupación a horror. Las imágenes mostraban a Luisa encerrada en la oscuridad, llorando y suplicando salir, mientras la voz manipulada de Cecilia resonaba por el altavoz, diciendo frases perturbadoras sobre fuerza y superar debilidades. «Dios mío», murmuró Joaquín, pasando a los documentos financieros. «Esto es tortura psicológica. Y estos papeles, ella está preparando el terreno para asumir el control legal sobre los bienes de Bernardo. Incluso registró una empresa de minería en sociedad con Víctor Méndez». El abogado frunció el ceño. «Este nombre me es familiar. Es el hombre que vi conversando con ella anoche», explicó doña Iracema. «Hablaban sobre inversores chinos interesados en las tierras de la hacienda, algo sobre minería». Joaquín cerró los ojos por un momento, recordando. Víctor Méndez, ahora me acuerdo. Él intentó negociar con Bernardo hace algunos años, queriendo comprar parte de la hacienda para extraer mineral. Bernardo se negó categóricamente. Aquellas tierras están en la familia desde hace generaciones, y él nunca permitiría minería allí, especialmente por la importancia de los manantiales de agua para toda la región. Entonces ellos encontraron otra manera de conseguir lo que querían, concluyó doña Iracema, con la voz trémula, usando a Débora para manipular a Bernardo emocionalmente y psicológicamente, incapacitar a Luisa. Y con los dos declarados mentalmente inestables, ella asumiría el control legal como curadora y esposa, completó Joaquín, conectando los puntos. Un plan meticuloso y cruel. Necesitamos hacer algo inmediatamente. Bernardo está siendo envenenado poco a poco y la pequeña Luisa está sola con aquella mujer. Calma, respondió Joaquín pensativo. Necesitamos actuar con inteligencia. Si confrontamos a Débora directamente, ella puede acelerar sus planes o destruir pruebas. Y Bernardo está tan involucrado emocionalmente que puede no creernos sin pruebas concretas. El abogado tomó el teléfono y hizo algunas llamadas rápidas. Primero a un antiguo colega en la Policía Civil, luego a un laboratorio forense particular y por último a un juez jubilado que le debía algunos favores. Conseguí una orden judicial para investigación discreta, explicó después de las llamadas. Un oficial de incógnito acompañado de un perito irá a la hacienda mañana, aparentemente para una inspección ambiental de rutina. Mientras tanto, vamos a intentar localizar a Bernardo. Él está en Cali, según Débora, informó doña Iracema, pero no confío en nada de lo que ella dice. Joaquín asintió, digitando rápidamente en el celular. Voy a contactar a mi sobrino que trabaja en la empresa de Bernardo. Si él realmente está en Cali, podemos alertarlo. Mientras tanto, en la hacienda Las Palmeras, la situación se deterioraba rápidamente. Con la salida de doña Iracema, Débora se sintió libre para intensificar su plan. Aquella tarde, después del almuerzo, ella condujo a Luisa hasta la sala terapéutica para una sesión especial. «Hoy vamos a dar un gran paso, Luisa», dijo con falsa dulzura mientras cerraba la puerta detrás de sí. «Te quedarás sola en la oscuridad por 30 minutos completos». La niña sintió que el corazón se le aceleraba. «No quiero, por favor, no quiero quedarme en la oscuridad». «Esto no es una cuestión de querer, querida. Es una cuestión de necesidad», respondió Débora, su tono endureciéndose sutilmente. «Tu madre nunca te enseñó a ser fuerte. Por eso tienes esos miedos irracionales». «Mi madre me enseñó a ser valiente», protestó Luisa, sintiendo una chispa de rabia surgir entre el miedo. Las palabras de doña Iracema resonaban en su mente. «Incluso en la oscuridad más profunda hay una luz dentro de nosotros». Algo en el tono de la niña hizo que Débora estrechara los ojos. Interesante. Parece que la vieja Iracema anduvo llenándole la cabeza de ideas. «Bien, eso se acabó ahora. Siéntate en la silla». Luisa retrocedió hasta la puerta, pero descubrió que estaba cerrada con llave.
Quiero volver a casa. Estás siendo ridícula. Esta es tu terapia. Ahora siéntate, o tendré que contarle a tu padre que estás siendo deliberadamente difícil. Con reacio, la niña se sentó en la silla central, sintiendo su cuerpo temblar. Débora ajustó las bandas de seguridad, en realidad restricciones disfrazadas, en sus muñecas. Esto es solo para garantizar que no te lastimes en la oscuridad, explicó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. 30 minutos, Luisa. Si consigues quedarte quieta y aceptar la oscuridad, volverás a casa. Si gritas o lloras, el tiempo vuelve a empezar. Antes de que la niña pudiera protestar, Débora apagó las luces y salió cerrando la puerta con llave. La oscuridad era absoluta, sofocante. Por algunos minutos Luisa intentó ser valiente, respirando hondo como doña Iracema le había enseñado, pero entonces la voz comenzó. Aquella imitación grotesca de la voz de su madre, distorsionada y equivocada. Luisa, estás sola ahora, para siempre. No hay nadie para salvarte. Solo la oscuridad. Acéptala. La niña cerró los ojos con fuerza, intentando bloquear la voz, pero parecía venir de todas las direcciones. Lágrimas corrieron por su rostro mientras luchaba contra las ataduras que le prendían las muñecas. Mamá nunca hablaría así, susurró para sí misma. Esa no es su voz. Del lado de afuera, Débora monitorizaba la sesión a través de la cámara infrarroja, observando la resistencia de la niña con irritación creciente. Su teléfono vibró. Era Víctor. «¿Cómo va?», preguntó él sin preámbulos. «Progresando. La vieja empleada fue despedida y estoy intensificando las sesiones con la niña. En algunos días ella estará tan traumatizada que cualquier psiquiatra atestará inestabilidad emocional grave». ¿Y Bernardo? Las dosis en el vino están haciendo efecto. Él ha tenido lapsos de memoria, confusión. Anoche no pudo recordar el nombre de su propia empresa durante la cena. Excelente. Los inversores confirmaron el depósito inicial, así que tengamos el control legal de la propiedad. La segunda cuota será liberada. Estate preparada para acelerar el proceso si es necesario. ¿Y qué? ¿Hay de la ama de llaves? ¿No corremos el riesgo de que hable con alguien? ¿Quién creería a una vieja empleada sin pruebas?, respondió Víctor con desdén. Además, el chofer la dejó en un pueblo pequeño a 50 kilómetros de Medellín, conforme a lo instruido. Hasta que consiga volver y ser escuchada ya habremos concluido todo. Débora sonrió, colgando la llamada. Volvió su atención a la pantalla, donde Luisa ahora lloraba silenciosamente. 10 minutos más de oscuridad, y después comenzaremos la preparación de los documentos. Mañana, cuando Bernardo regrese, será recibido con una cena especial y una dosis extra de nuestra receta especial. En la casa principal, el mayordomo Sebastián, un señor reservado que trabajaba para los Mendonza desde hacía casi tanto tiempo como doña Iracema, observaba los cambios recientes con desconfianza silenciosa. Había notado el comportamiento extraño de Bernardo en los últimos tiempos. El jefe, que siempre había sido meticuloso y atento a los detalles, ahora parecía confuso, olvidadizo. Aquella tarde, mientras organizaba la bodega conforme a lo pedido por Débora para la cena especial del día siguiente, Sebastián fue sorprendido por el teléfono de la casa sonando. «Residencia de los Mendonza», contestó formalmente. «¿Sebastián? Aquí es Joaquín Acevedo», dijo la voz del otro lado. «Necesito hablar urgentemente con el señor Bernardo». «Doctor Joaquín, qué sorpresa. El jefe está en Cali, debe regresar solo mañana». «¿Está seguro de eso? Mi sobrino trabaja en la empresa de él y dice que no hay ninguna reunión programada en Cali esta semana». Sebastián sintió un escalofrío recorrer su espalda. La doctora Débora mencionó claramente que él estaría en Cali para reuniones importantes. «Sebastián, escuche con atención». La voz de Joaquín se volvió grave. «No demuestre nada, pero estamos sospechando que algo muy serio está sucediendo en esa casa. Doña Iracema está aquí conmigo y trajo pruebas perturbadoras. Bernardo y la niña pueden estar en peligro». El mayordomo miró nerviosamente alrededor, asegurándose de que estaba solo.
El jefe ha actuado extrañamente, doctor. Olvida cosas, parece confuso. Y la niña Luisa, ella ya no es la misma desde que comenzó los tratamientos. Necesito que haga algo por nosotros, Sebastián, discreta y cuidadosamente. Mañana por la mañana, oficiales irán a la hacienda para una supuesta inspección ambiental. En realidad estarán investigando. Necesitamos que usted facilite su entrada y, si es posible, descubra dónde Bernardo realmente está. Entendido, doctor. ¿Y qué hay de la niña? Manténgala bajo su vigilancia siempre que sea posible. No deje que Débora note su desconfianza. Después de colgar, Sebastián permaneció inmóvil por unos instantes, procesando la gravedad de la situación. Había trabajado para los Mendoza por décadas, vio nacer a Luisa. Había sido testigo de la felicidad de la familia antes de la tragedia con Cecilia. No permitiría que más daño llegara a aquella casa. Con determinación renovada, el mayordomo volvió a sus quehaceres, atento a cualquier movimiento sospechoso. Cuando pasó por el pasillo principal, notó algo inusual. La puerta de la oficina de Bernardo, normalmente cerrada con llave, estaba entreabierta. Desde dentro se oía la voz de Débora al teléfono. Acercándose silenciosamente, Sebastián se posicionó de modo que pudiera escuchar sin ser visto. Sí, los documentos estarán listos para la firma mañana. No, él no sospechará de nada. El cóctel de sustancias está teniendo el efecto perfecto. Confusión, lapsos de memoria, pero sin dejar rastros detectables. La chica está casi lista. 2 sesiones intensivas más, y cualquier psiquiatra atestará trauma severo y necesidad de internación. No, la ama de llaves no será problema. Ella está lejos y sin credibilidad. En cuanto a los otros empleados, son todos fácilmente reemplazables después de la transferencia de propiedad. Sebastián se alejó silenciosamente, su corazón latiendo fuerte contra el pecho. La situación era aún peor de lo que imaginara. Volvió a la bodega y, pretextando organizar los vinos, examinó cuidadosamente las botellas que Débora había separado para la cena del día siguiente. En una de ellas notó un residuo casi imperceptible en el cuello, un polvo blanquecino que no debería estar allí. Con cuidado, el mayordomo recogió una pequeña muestra en un pañuelo limpio, guardándolo en el bolsillo. Después, cambió la botella por otra idéntica, asegurándose de que estuvieran en la misma posición. En el piso superior, Luisa finalmente había sido liberada de la sesión terapéutica, regresando a su habitación pálida y exhausta. Cuando Sebastián le llevó un refrigerio, encontró a la niña encogida en la cama, agarrada al colgante de mariposa. ¿Está todo bien, señorita Luisa?, preguntó gentilmente, colocando la bandeja en la mesa de noche. La niña levantó los ojos, evaluando si podría confiar en él. Sebastián, ¿cree que existen personas malas que parecen buenas? El mayordomo se sentó cuidadosamente en la orilla de la cama. Sí, pequeña, lamentablemente existen. La doctora Débora no es buena, susurró Luisa. Ella me deja en la oscuridad y dice cosas malas con una voz parecida a la de mamá, pero no es mamá. Lo sé, respondió Sebastián, bajando aún más la voz. Doña Iracema también lo sabe y está buscando ayuda. Necesito que seas muy valiente y paciente. Ayuda está en camino. Un brillo de esperanza surgió en los ojos de la niña. ¿Verdad? ¿Doña Iracema no me abandonó? Jamás. Ella arriesgó mucho para protegerte. Ahora come algo y descansa. Quédate en tu habitación tanto como sea posible. Y si necesitas cualquier cosa, llama por mí, no por ella. Luisa asintió, sintiéndose menos sola por primera vez en días. Cuando Sebastián estaba a punto de salir, ella lo llamó nuevamente. «Sebastián, ¿sabe dónde está mi padre? Él dijo que volvería hoy, pero Débora dijo que él solo viene mañana». El mayordomo dudó, preocupado por la respuesta. «No estoy seguro, pequeña, pero lo vamos a descubrir pronto». Mientras tanto, en una clínica particular en las afueras de Medellín, Bernardo Mendoza despertaba lentamente de un sueño inducido, sintiéndose desorientado y confuso.
Miró alrededor del cuarto estéril, intentando entender dónde estaba y cómo había llegado allí. «Ah, finalmente despertó», dijo una enfermera, acercándose, con una sonrisa profesional. «¿Cómo se siente, señor Mendoza?» «¿Dónde estoy?», preguntó con voz ronca. «En la Clínica Santa Teresa. Usted fue ingresado anoche por su esposa. Ella explicó que usted tuvo un episodio confusional agudo y necesitaba observación médica». «¿Esposa?». Bernardo frunció el ceño, intentando organizar los pensamientos nebulosos. «Cecilia, la señora Débora», corrigió la enfermera, verificando sus signos vitales. Ella pareció muy preocupada. Dijo que ha notado cambios preocupantes en su comportamiento en las últimas semanas. El médico vendrá a evaluarlo en breve para determinar si podemos darle de alta o si será necesario un periodo de observación más largo. Bernardo cerró los ojos intentando recordar los eventos recientes. Su memoria estaba fragmentada, como piezas de un rompecabezas esparcidas. Recordaba vagamente una cena con Débora, de sentirse extremadamente somnoliento después de algunas copas de vino. «Mi hija», dijo súbitamente, intentando levantarse. «Luisa, necesito ver a mi hija». «Cálmese, señor Mendoza», respondió la enfermera, gentilmente empujándolo de vuelta a la cama. «Su esposa garantizó que la niña está bien cuidada. Ahora usted necesita descansar». Mientras la enfermera salía del cuarto, Bernardo miró por la ventana, donde el sol comenzaba a ponerse. Un sentimiento inexplicable de urgencia crecía en su pecho. Algo estaba profundamente equivocado y necesitaba volver a casa antes de que fuera demasiado tarde. La mañana de jueves amaneció con una fina llovizna cubriendo la hacienda Las Palmeras. Sebastián estaba de pie desde las 5, inquieto y vigilante. Durante la noche, había revisado discretamente todas las habitaciones de la casa, confirmando sus sospechas. Bernardo realmente no estaba en ningún lugar de la propiedad. A las 8 en punto, como Joaquín había prometido, un jeep de la Secretaría del Medio Ambiente estacionó frente a la casa principal. De él bajaron 2 hombres, uno en uniforme oficial y otro en ropa de civil cargando una maleta de equipos. «Buenos días», saludó el oficial, presentando documentos al mayordomo, que los recibió en la puerta. «Estamos aquí para la inspección ambiental trimestral de los manantiales. El propietario fue notificado la semana pasada». Sebastián asintió, reconociendo entre líneas que este era el plan mencionado por Joaquín. «Ciertamente. El señor Bernardo no se encuentra, pero dejó instrucciones para que tuvieran total acceso a las áreas necesarias». «¿Quiénes son estos hombres, Sebastián?», preguntó Débora, surgiendo en la escalera con una bata de seda y expresión contrariada. «De la Secretaría del Medio Ambiente, señora. Inspección de rutina de los manantiales y reservas», respondió el mayordomo con calma. Débora forzó una sonrisa, pero sus ojos permanecieron fríos y calculadores. «Entiendo. Bien, no quiero entorpecer el trabajo de los señores. Sebastián, acompáñelos y ofrezca café cuando terminen». Los hombres agradecieron y siguieron al mayordomo hacia afuera, en dirección a los manantiales, que quedaban a aproximadamente 500 metros de la casa principal, pasando convenientemente por el camino que llevaba al antiguo almacén convertido en sala terapéutica. Cuando estaban suficientemente lejos de la casa, el hombre de civil se presentó. «Soy el comisario Mauricio Cardoso, y este es el perito Ronaldo Maya. Joaquín nos puso al tanto de la situación». «Gracias a Dios», suspiró Sebastián aliviado. «La situación es grave, comisario. Creo que el señor Bernardo está siendo envenenado poco a poco, y la niña Luisa está siendo sometida a algún tipo de tortura psicológica. Tenemos la orden judicial para investigación discreta», explicó el comisario, mostrando el documento. «Vamos primero a examinar esa supuesta sala terapéutica. Después necesitaremos muestras de las bebidas que el señor Mendoza consume regularmente». «Ya he separado esto», dijo Sebastián, retirando del bolsillo el pañuelo con la muestra del polvo encontrado en la botella. «De vino. Encontré este residuo en una botella especialmente separada para la cena de hoy». El perito tomó el pañuelo cuidadosamente. «Óptimo. Voy a analizarlo inmediatamente en el equipo portátil.
Si hay sustancias sospechosas, tendremos motivo suficiente para una acción más directa. Llegando al antiguo almacén, encontraron la puerta cerrada con llave. Ella mantiene la llave consigo, explicó el mayordomo. No será problema, respondió el comisario, que, con habilidad, usó un conjunto de herramientas pequeñas para abrir la cerradura en cuestión de minutos. El interior de la sala, a la luz del día, era aún más perturbador que en las imágenes capturadas por doña Iracema. Las paredes blancas, la silla con restricciones disfrazadas, el sistema de sonido y la cámara escondida. Todo estaba meticulosamente organizado para parecer terapéutico a primera vista, pero con claros elementos de coerción y manipulación psicológica. «Dios mío», murmuró el comisario examinando los equipos. «Esto no es terapia de exposición legítima, es abuso». El perito Ronaldo conectó un dispositivo al ordenador de la sala y comenzó a copiar todos los archivos. «Tenemos los videos de las sesiones, documentos, y aquí, miren esto», señaló una carpeta digital titulada Proyecto Palmeras, planes detallados para minería en la propiedad, valoraciones del potencial mineral del área, e incluso un contrato preliminar con inversores chinos. Mientras el perito recopilaba las pruebas digitales, el comisario encontró la grabadora con la voz manipulada. Al apretar el botón de reproducción, todos se quedaron en silencio, horrorizados con los mensajes distorsionados supuestamente provenientes de la madre fallecida de Luisa. «Esto es crueldad calculada», concluyó el comisario, apagando el aparato con repulsión. «Tenemos más que suficiente aquí para un arresto inmediato». «¿Y qué hay del señor Bernardo?», preguntó Sebastián ansiosamente. «Aún no sabemos dónde está». El celular del comisario sonó en aquel momento. Era Joaquín. «Lo encontramos, Mauricio. Está internado en la Clínica Santa Teresa, en las afueras de Medellín. Débora lo internó ayer alegando episodio confusional agudo. Estamos en camino con una orden judicial para liberarlo». «Óptimo. Continúen con eso. Estamos recolectando pruebas aquí y debemos tener todo listo en aproximadamente 1 hora», respondió el comisario antes de colgar. De vuelta a la casa principal, Débora observaba por la ventana del segundo piso los movimientos de los supuestos inspectores ambientales con creciente desconfianza. Algo en el comportamiento de Sebastián y en el tiempo que estaban tardando próximos al almacén encendió una alerta en su mente entrenada. Tomó el teléfono y llamó rápidamente a Víctor. «Creo que tenemos un problema», dijo sin preámbulos. «2 hombres de la Secretaría del Medio Ambiente están en la propiedad, pero están más interesados en los alrededores del almacén que en los manantiales». «Quédate tranquila», respondió Víctor. «Puede ser solo una coincidencia. De cualquier forma, estamos casi concluyendo. Los documentos están listos, y así que Bernardo esté de vuelta, haremos que los firme. Después de eso, no importará quién sospeche de qué». «¿Y si no es coincidencia?», insistió Débora, observando a los hombres ahora regresando en dirección a la casa. «Voy a acelerar el plan. Traeré a la niña para la sesión final ahora, y después iré a buscar a Bernardo a la clínica. Si él aún está confuso lo suficiente, conseguiré las firmas aún hoy». «Hazlo. Estaré en la hacienda en 2 horas con los contratos finales y el notario». Después de colgar, Débora respiró hondo, recomponiéndose. Tenía que actuar con naturalidad. Se dirigió al cuarto de Luisa y golpeó la puerta con su habitual falsa dulzura. «Luisa, es hora de nuestra sesión especial». No hubo respuesta. Frunciendo el ceño, Débora abrió la puerta solo para encontrar el cuarto vacío. La cama estaba hecha, pero no había señal de la niña. «¿Luisa?», llamó más alto, comenzando a buscar por las habitaciones vecinas. «¿Dónde estás, querida?». En el piso de abajo, Sebastián oyó los pasos apresurados de Débora e intercambió miradas significativas con el comisario y el perito, que acababan de entrar en la casa. «La niña no está», susurró. «Debe haberse escondido. Necesitamos ganar tiempo», respondió el comisario en voz baja. «El juez está emitiendo las órdenes de registro y arresto oficiales, pero solo llegarán en aproximadamente 1 hora». Débora apareció en la cima de la escalera. Su rostro,
una máscara de preocupación que no escondía completamente la furia en sus ojos. «Sebastián, ¿vio a Luisa? No la encuentro en ningún lugar». «No, señora. Quizás esté en el jardín o en la biblioteca. Sabe cómo le gusta esconderse con sus libros». Débora bajó las escaleras rápidamente, notando la presencia de los inspectores. «¿Terminaron la inspección, señores?» «Casi», respondió el comisario con naturalidad estudiada. «Solo necesitamos verificar la calidad del agua de la casa también. Procedimiento estándar». «Claro, hagan lo necesario», respondió ella distraídamente, ya dirigiéndose a la biblioteca. «Sebastián, ayúdeme a buscar a Luisa, por favor. Tenemos una sesión terapéutica importante hoy». El mayordomo asintió y siguió a Débora, señalando discretamente al comisario que aprovechara el momento para seguir recogiendo pruebas. La búsqueda por la casa continuó por 20 minutos, con Débora poniéndose visiblemente más agitada a cada minuto. Finalmente, en el hall de entrada, ella se detuvo abruptamente ante el mayordomo. «Esto es muy extraño, Sebastián. La niña nunca había desaparecido así antes. ¿Está seguro de que no la vio? ¿O quizás la ayudó a esconderse?» El tono acusatorio no pasó desapercibido. «De forma alguna, señora. Estoy tan preocupado como usted». En ese momento, el teléfono de la casa sonó. Sebastián contestó, y su expresión cambió sutilmente al escuchar la voz del otro lado. «Es para usted», dijo, extendiendo el aparato a Débora. «El doctor Campos, de la Clínica Santa Teresa». Débora tomó el teléfono, dándose la espalda al mayordomo en un intento de privacidad. «Sí, doctor. ¿Cómo está mi marido? ¿Qué? ¿Cómo que fue dado de alta? ¿Quién autorizó? Una orden judicial». La voz de Débora se elevó en alarma. «No, debe haber algún error. Mi marido necesita observación médica. Él ha presentado síntomas preocupantes. No. Escuche». Ella se detuvo súbitamente, percibiendo que la llamada había sido terminada. Se giró lentamente, encontrando no solo la mirada atenta de Sebastián, sino también la del comisario Mauricio, que ahora mostraba su distintivo. «Señora Débora Mendonza, o debo decir Débora Alves, ya que su matrimonio con Bernardo Mendonza nunca fue oficializado», dijo el comisario con formalidad. «Tenemos algunas preguntas sobre sus actividades en esta propiedad». «No sé de qué está hablando», respondió ella, recomponiéndose rápidamente. «¿Quién es usted realmente? Esta es una propiedad particular y usted está aquí bajo falsos pretextos». «Comisario Mauricio Cardoso, Policía Civil», respondió él, mostrando nuevamente el distintivo. «Estamos aquí investigando denuncias de abuso infantil e intento de fraude». «Eso es absurdo. Soy psicóloga especializada en traumas infantiles. Estoy solo ayudando a mi hijastra a superar sus miedos». «¿Encerrándola en la oscuridad? ¿Usando grabaciones manipuladas de la voz de su madre fallecida? ¿Forzándola a sesiones que más parecen tortura?». El comisario enumeró acercándose. «Tenemos todas las pruebas, señora. Los videos, los documentos sobre la minería, sus planes con Víctor Méndez. Y lo más importante, muestras de lo que parece ser una mezcla de benzodiazepinas y otras sustancias que viene administrando al señor Mendonza». El rostro de Débora palideció momentáneamente antes de asumir una expresión de desafío. «Probaré que todo esto es un malentendido. Soy una profesional respetada y tengo autorización del propio Bernardo para los tratamientos de Luisa». «Eso veremos», respondió el comisario. «Por ahora, necesitamos que nos acompañe a la comisaría para prestar declaraciones». «No iré a ningún lugar sin mi abogado». Débora se cruzó de brazos, su mirada recorriendo la sala como si buscara una salida. «¿Y dónde está Luisa? ¿Qué hicieron con ella?» «La niña está a salvo», respondió una voz familiar proveniente de la puerta principal. Todos se giraron para ver a Bernardo Mendonza entrando en la casa, acompañado por Joaquín y doña Iracema. Su rostro estaba pálido y abatido, pero sus ojos brillaban con una claridad que no mostraba desde hacía semanas. «¡Bernardo!», exclamó Débora, intentando correr hacia él con falsa preocupación. «Gracias a Dios usted está bien. Estos hombres invadieron nuestra casa, están haciendo acusaciones absurdas».
Basta de mentiras, Débora, interrumpió Bernardo, su voz firme a pesar del visible cansancio. Sé lo que has hecho, lo que planeabas hacer con mi hija, conmigo, con nuestras tierras. No sé de qué está hablando. Usted está confuso, querido. Los médicos dijeron que usted necesitaba descanso, de observación. Los médicos también dijeron que encontraron rastros de medicamentos no recetados en mi sangre, sustancias que causan confusión, pérdida de memoria, desorientación. Bernardo dio un paso adelante, encarándola directamente. Me has estado envenenando lentamente, mientras torturabas psicológicamente a mi hija. La sonrisa de Débora desapareció completamente, dando lugar a una expresión fría y calculadora. ¿Dónde está Víctor?, preguntó ella, ignorando las acusaciones y mirando el reloj. Él debería estar aquí con los documentos. El señor Méndez está siendo detenido en este momento por colegas míos en Medellín, informó el comisario. Encontramos toda la documentación sobre el plan de ustedes para asumir el control de las tierras y venderlas para minería. En ese momento, Luisa apareció tímidamente en la puerta que llevaba a la antigua bodega, seguida por una policía femenina que la escoltaba. La niña corrió a los brazos de su padre así que lo vio. «¡Papá!», exclamó abrazándolo con fuerza. «¡Volviste!». Bernardo se arrodilló, abrazando a su hija con lágrimas en los ojos. «Sí, mi amor, y nunca más voy a dejar que nadie te lastime». Débora observaba la escena con una mezcla de furia y desesperación. Sus planes meticulosamente elaborados se desmoronaban ante sus ojos. Cuando el comisario se acercó con las esposas, ella hizo un último movimiento desesperado. «Ustedes no entienden», dijo, retrocediendo hacia la puerta trasera. «Estas tierras valen millones con el mineral que contienen. Estamos hablando de litio, esencial para baterías, para el futuro energético del país. ¿Qué es más importante? ¿Preservar una hacienda familiar o contribuir al desarrollo nacional?» «La elección nunca fue esa», respondió Bernardo, levantándose mientras mantenía a Luisa protegida a su lado. «Mis tierras albergan manantiales que abastecen a comunidades enteras. Permitir minería destruiría no solo el patrimonio de mi familia, sino también el equilibrio ambiental de toda la región. Además», añadió el comisario, «sus métodos no dejan dudas sobre sus verdaderas motivaciones. Débora Alves está detenida por intento de fraude, abuso infantil, administración no autorizada de sustancias controladas y conspiración». Cuando el comisario finalmente le puso las esposas en sus muñecas, Débora miró directamente a Luisa con una frialdad que hizo a la niña estremecer. «Nunca vas a ser fuerte como tu madre», dijo en un último acto de crueldad. Luisa, sin embargo, sorprendió a todos con su respuesta. Levantando el colgante de mariposa, miró fijamente a Débora. «Mi madre me enseñó que la verdadera fuerza no viene del miedo o de la oscuridad. Viene del amor y la valentía de enfrentar a personas como tú». Mientras Débora era conducida fuera de la casa, doña Iracema se acercó a Luisa y Bernardo, sus ojos brillando de orgullo y alivio. «Ella se escondió exactamente donde habíamos acordado», explicó la ama de llaves a Bernardo. «En el antiguo pasaje de la bodega. ¿Recuerda cómo ustedes dos jugaban al escondite allí cuando ella era pequeña?» Bernardo asintió, agradecido. «Iracema, Sebastián, ¿cómo podré agradecerles por todo lo que hicieron? Ustedes salvaron nuestras vidas, nuestra casa». «Esta casa también es nuestra familia, jefe», respondió Sebastián con simplicidad. «Siempre lo será». Mientras los policías terminaban de recolectar pruebas y testimonios, Bernardo condujo a Luisa a la galería de la hacienda, donde solían sentarse juntos en los tiempos felices antes de la pérdida de Cecilia. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. «¿Aún sientes miedo a la oscuridad?», preguntó él gentilmente, acariciando los cabellos de su hija. Luisa pensó por un momento, sosteniendo el colgante de mariposa. «Un poco, pero doña Iracema me enseñó que incluso en la oscuridad más profunda hay una luz dentro de nosotros». Bernardo sonrió, sintiendo lágrimas en los ojos. «Tu madre decía algo parecido». «Papá,
Luisa lo miró con ojos serios. ¿Podemos transformar ese lugar malo, el almacén, en algo bueno? Claro, mi amor. ¿Qué sugieres? Un lugar para otros niños que tienen miedo, pero no para asustarlos, para ayudarlos de verdad. Bernardo abrazó a su hija, sintiendo una mezcla de dolor por lo que ella había pasado y esperanza por lo que veía en su corazón resiliente. Es una idea maravillosa, Luisa. Vamos a hacer eso juntos. Mientras la noche caía suavemente sobre la hacienda Las Palmeras, la familia improvisada permaneció en la galería, trazando planes para el futuro. El antiguo miedo a la oscuridad había dado lugar a una nueva luz, no solo para Luisa, sino para todos los que habían sido tocados por su historia. En el cielo, las primeras estrellas comenzaban a brillar, y en el jardín de abajo, las linternas en forma de mariposa que los niños habían dejado para atrás creaban puntos de luz suave entre las flores, como pequeños faros de esperanza en la oscuridad. Un recordatorio gentil de que incluso en las noches más sombrías, siempre existe un camino hacia la luz. En los meses y años que siguieron, la Hacienda Las Palmeras se transformó en un centro educativo y terapéutico reconocido nacionalmente. La Casa de las Mariposas se expandió para atender a niños de todo el departamento, y la Escuela Cecilia Mendonza se convirtió en referencia en educación humanizada e inclusiva. Luisa creció fuerte y compasiva, determinada a seguir los pasos de la doctora Renata y convertirse en psicóloga infantil. En su cuarto, guardaba cuidadosamente una caja con recortes de periódico sobre la inauguración del centro, dibujos que había hecho durante su recuperación y el primer guayacán que había plantado, ahora transferido a una maceta más grande. Y todas las noches antes de dormir, ella aún sostenía el colgante de mariposa entre los dedos, no más con miedo sino como un ritual de gratitud y recuerdo. La oscuridad, que un día había sido su prisión, ahora era solo el escenario tranquilo para sueños coloridos de un futuro brillante. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Luisa y Bernardo en la Hacienda Las Palmeras haya tocado sus corazones. Para seguir acompañando historias colombianas igualmente cautivadoras, hemos preparado una playlist especial que explora otras narrativas de superación y renacimiento. Encuéntrenla haciendo clic en el enlace a la izquierda del video. Si esta historia despertó emociones en ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta al video. Diariamente traemos nuevas historias que exploran la complejidad de la vida y la fuerza del espíritu humano. Los esperamos en los comentarios para saber qué les pareció este viaje emocional por la hacienda cafetera y sus mariposas de luz.